Street. Hambre de aprender y deseo de compartir lo aprendido. Buenos días a todos. Nuevamente nos acompaña Carlos Méndez, con quien grabamos el episodio Ciudadano del Mundo. Y hoy le pedimos apoyo para profundizar en el tema de trabajo en equipo, que es mucho más complejo de lo que creo que todos teníamos en mente. Queremos arrancar con esta pregunta. Carlos, ¿qué es trabajar en equipo y cómo lo dividirías? Sí, gracias Daniel. Manuel, me da gusto estar con ustedes otra vez. En cuanto a la pregunta, trabajar en equipo es como lo dices, es algo bastante complejo. Implica interactuar con personas de diferentes campos, diferentes especialidades, diferentes conocimientos. Y dentro de esos equipos se pueden dividir en tres: multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. En multidisciplinario, todos usan lo mismo, ¿no? Personas de diferentes campos y especialidades. En multidisciplinario simplemente utiliza los conocimientos básicos de cada especialista y para llegar a un objetivo, producir un producto o un servicio, pero no existe una suma de todas las disciplinas. Usualmente se ve una operación y en proyectos también, pero en proyectos relativamente simples donde la tecnología es conocida y no hay tanto riesgo. Un ejemplo de eso es cuando necesitas producir un artículo X y tienes insumos, gente, equipo, infraestructura y simplemente lo produces y no pasa nada. Eso ya empieza como proyecto y termina como operación. Más adelante voy a hacer la diferenciación entre proyecto y operación. Entonces, el interdisciplinario suma por lo menos dos de los campos en cuestión. Ejemplo, cuando se desarrolla un envase, digamos en plástico, que se vaya a diseñar en equipo para manejar envases metálicos, entonces se está combinando la parte de plástico, el diseño, los materiales, con la tecnología utilizada para procesar envases metálicos. Entonces ahí se combina la parte de plástico con la parte de procesamiento de metal y sacar un producto que funciona en un equipo metálico. Entonces ahí no necesariamente hay una persona a cargo de ese proyecto, pero en el multidisciplinario que mencioné anteriormente sí vas a tener a alguien responsable de ese proyecto, si se puede llamar así, o de la operación. Acá pueden ser, en el interdisciplinario pueden ser personas de diferentes empresas o diferentes universidades, si se trata de investigadores, y ahí ya se suman los dos. El transdisciplinario es cuando ya se trasciende la disciplina como tal, cada una de las disciplinas. En un caso así extremo, digamos, sería el desarrollo de la bomba atómica, donde habían científicos de todos los campos posibles, de física, matemáticas, química, y entonces se creó la era nuclear, y eso trascendió cada una de las ciencias puras como tal. Eso es un ejemplo. Ahora, el tema de la operación, trabajo de equipo, existe un trabajo de equipo ya en temas de operación y en temas de proyecto. Una operación, para definirlo, es una actividad que tiene un inicio, pero no tiene un final fijo o predecible. Es algo que se repite día a día. Ejemplo de una operación es una empresa que está haciendo un producto y lo hace día a día, embarca el mismo producto día a día. Eso es una operación. El proyecto tiene un final definido y un principio definido. O sea, se piensa diseñar una máquina que nunca se ha hecho. O sea, se empieza de un diseño hasta que se acaba. Una vez que se acaba, ahí acaba el proyecto. Ya cuando la máquina acaba, ya se prueba, ya está aprobada, entonces se transfiere a una operación que es la que la va a usar día a día. Entonces ahí donde acaba el proyecto es donde se acaba la máquina y se aprueba y ya se transfiere a operación. En la transferencia en realidad donde se acaba el proyecto y comienza la operación. En una empresa que evoluciona en base a proyectos. Cada vez que hay un servicio nuevo, producto nuevo, se tiene que hacer un proyecto para llegar a eso y hacer que la compañía crezca o que cambie. La vida en sí es una operación que evoluciona con proyectos. O sea, ¿cuál es el 24/7 de la vida? Uno se tiene que mantener vivo, uno respira, uno come, pero los proyectos que son la educación, eventualmente uno va a tener una familia, etcétera, etcétera. Entonces uno evoluciona en base a proyectos y así se puede explicar esto. Es un tema, como decimos, bastante complejo. Vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Claro. Entonces, Alex, ¿qué es para ti trabajar en equipo y qué experiencias tienes en la bolsa para ayudarnos a desarrollar esto? Como experiencias tengo muchas. Yo trabajo para una empresa global. Generalmente este tipo de empresas, su corporativo ya tiene un grupo de trabajo bien definido, o más bien donde hay muchos especialistas, y estos especialistas son los que le dan el servicio a cada planta, ¿no? Entonces los especialistas generalmente los concentran en un solo lugar y de ahí cada especialista, de acuerdo a las necesidades de cada planta, presta este tipo de servicios. Tengo muchas experiencias donde he trabajado con grupos prácticamente más multidisciplinarios. Trabajamos básicamente diferentes procesos de transformación
del plástico. Hemos llevado a cabo diferentes proyectos donde están involucrados diferentes procesos de transformación, inclusive hasta ambientes de manufactura. Y bueno, eso me ha ayudado mucho a entender lo que es trabajar en equipo, ¿no? Un ejemplo que ahorita me llega a la cabeza, en algún momento tuvimos un proyecto donde se involucraban procesos de inyección soplo, ambiente controlado, cuartos limpios y por supuesto ahí estaba involucrado tanto gente con mucha experiencia en diseño de moldes, pero también gente con mucha experiencia en el proceso de transformación. Y bueno, para el tema del cuarto limpio o ambientes controlados, pues gente que tenía también mucha experiencia en desarrollar ese tipo de ambientes controlados, tanto como certificaciones y requerimientos, porque también es un tema muy extenso. Y bueno, esa experiencia, por supuesto, a mí me dejó mucho aprendizaje, porque creo que fue la primera vez donde yo tuve que trabajar con gente de diferentes disciplinas. Y por supuesto, trabajar con mucha gente a veces es un poquito complejo. Primero tienes que relacionarte con cada uno de los integrantes, más o menos conocer la forma de trabajo de cada uno, entender su idioma, porque cada quien trae un idioma diferente de acuerdo a su especialidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa parte creo que es la más difícil y a lo mejor hasta la más tardada, mientras conoces a la gente y empiezas a entender su disciplina, te cuesta trabajo, pero cuando esto sucede y empieza a haber ya la interacción con la gente, bueno, pues se logran muchos objetivos con éxito, ¿no? Básicamente con éxito. Trabajar con un grupo tan grande te ayuda mucho o te da mucha certeza en cuanto a todas tus metas de proyecto para que éstas se logren, ¿no? Así como lo planeaste. Eso es lo que tengo como ejemplo ahorita. Solo para complementar ahí y que quede como un antecedente, yo realmente he tenido la oportunidad de desarrollarme en ambientes más pequeños, por decirlo así. Entonces, he estado en empresas que tienden, al principio de mi carrera, que tendían más como a la operación, y entonces lo único que era claro es que había diferentes áreas en la empresa, ¿no? Con las que tendrías que interactuar, como recursos humanos, finanzas, desarrollo, ingeniería y ese tipo de cuestiones. Y después, con mi deseo de crecer, busqué tener una jefatura. Yo lo que hice fue crear una empresa. En la operación solamente quedaba eso, seguía teniendo estas áreas de finanzas, desarrollo, ingeniería, pero ahora mi principal preocupación es que tenía que tener para el desarrollo de los productos y servicios que ofrecíamos, ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores gráficos. Cómo comunicarse entre ellos, porque, por decir algo, diseñábamos y fabricábamos moldes, pero también troqueles, pero también check-in fixtures, pero también maquinaria especial. Lo que me queda claro es que, por decir, ya en el desarrollo de estos procesos, había un especialista para moldes, un especialista para troqueles, un especialista de automatización. Entonces, para mí, cuando planteamos el tema, eso era lo interdisciplinario, pero ya Carlos nos corregirá en los detalles. Justo, ¿dónde empezaba el ingeniero mecánico y terminaba porque hacía el diseño mecánico? Se lo pasaba al mecatrónico o al eléctrico para que hiciera esta parte de automatización. Entonces, según yo, ahí es donde estaba lo multidisciplinario, que pasaba del mecánico al electrónico, y todavía una parte final era el diseñador gráfico que hacía la presentación y manual de uso bonito para entregarlo al cliente, ¿no? Yo arranqué pensando, o me preparé pensando en que sobre eso iba a girar el tema, y pensé que lo que más iba a comentar era temas de comunicación, porque el enlace de una área a otra depende de la efectividad para comunicarnos. Entonces yo empecé con esa idea, pero ahora que arrancamos con el comentario de Carlos, pues se amplía, o sea, ya mi expectativa es diferente a la que tenía. Entonces, tomando en cuenta eso, Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Sí, ahí lo importante es que todas estas actividades utilizan gente de diferentes campos, diferentes especialidades. La definición es una cuestión más ya de vocabulario, digamos, ¿no? Porque al final lo que importa es que lo que se vaya a hacer se haga bien y se haga de manera eficiente. Ya si uno está sumando el diseño mecánico con el diseño de la automatización, que puede ser interdisciplinario si es una cosa que no se ha hecho nunca, pero si ya se ha hecho y se está repitiendo, entonces ya es más multidisciplinario. Eso es una sutileza muy... O sea, lo importante es que se haga bien y que se sepa qué es lo que hay que hacer
hacer para que la cosa salga bien. Entonces, tengo una experiencia en operación que es ya multidisciplinaria cuando yo tenía una matricería interna en una empresa que tenía los mecánicos, tenía los ingenieros de molde, tenía personal de mantenimiento. Aunque todos trabajan en la misma área, cada uno tenía, dentro de lo que ellos hacían, dentro del área, tenía su propia especialidad, pero ahí había mucha más certeza porque estás trabajando con la misma gente y ya después de un tiempo ya tú conoces dónde ellos son fuertes y dónde no son fuertes, dónde necesitan ayuda y dónde no, y eso ya más adelante en la conversación lo vamos a tocar. Y la otra experiencia que tengo ya más grande, ya esto ya proyecto, ya no es operación, cuando me tocó tratar con proyectos internacionales, tratar con clientes, proveedores, en donde tenía, digamos, actividad en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica al mismo tiempo, en paralelo. No era solo si estás trabajando con ingenieros, pero también tienes gente comerciales, tienes gente de logística, tienes lo que tocó Manuel indirectamente, cultura. O sea, no solo una cuestión de identidad de país, pero cultura de trabajo. Una cultura de trabajo muy diferente entre Europa, Norteamérica y Sudamérica. Entonces uno tiene que ver cómo puede enlazar las tres minimizando conflictos potenciales. Y debe de haber un proceso, ¿no? De Claro. entendimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero eso era lo que hablaba Manuel, ¿no? Lo que tocó Manuel, de cultura, en una sola palabra. Pues no sé si les parece para ir metiéndonos un poquito más, ya nos quedó claro que hay mitos y realidades al respecto, ¿no? Inclusive en la terminología. Entonces, La ¿por qué no definición. empezamos a platicar de eso? ¿Cuáles son los mitos y realidades de las diferentes formas de trabajar en equipo? Una es que se cree que el evitar conflictos en un equipo es beneficioso. No es necesariamente cierto. Uno quiere un intercambio de ideas. Uno quiere la mejor solución posible. Si llega una persona e impone su idea, por la razón que sea, porque sea el hijo del jefe o porque sea el mismo jefe, al final hasta se puede estar haciendo un daño, se puede estar perdiendo una oportunidad. O sea, el conflicto bien manejado es lo que beneficia al equipo. No es un conflicto por tener conflicto o evitar conflicto por evitarlo y no quedar mal con nadie. Ahí se puede sacar o perder un proyecto, hacerlo bien o no hacerlo bien. Puede ser una diferencia entre el éxito y fracaso. Hay otro mito, por ejemplo, que es, se cree que, bueno, incorporando gente nueva a un equipo es bueno porque la gente de afuera trae nuevas ideas o ideas frescas. Nuevamente, es un arma de doble filo, no es necesariamente cierto. A veces la gente que viene de fuera simplemente alguien las trae porque dice, bueno, este es un consultor y sabe de esto, pero lo ponen en el problema y resulta que está aprendiendo con uno. Y si tomas a la persona que no es correcta, si no contratas a la persona correcta, puede ser que te quede perjudicando. Hay otro que te dice otro mito que te dice, bueno, mientras más gente tienes en un equipo, mejor, porque hay más cabezas pensando, por el hecho de que dos cabezas piensan mejor que una. Nuevamente, ahí depende de cuáles sean las cabezas. Un amigo mío que siempre tenía esta frase, ¿no? Que se quedó conmigo, ¿no? De menos bulto, más claridad. Entonces, no es tener más gente en un equipo, es tener la gente que tienes que tener. Tú quieres calidad, no quieres cantidad. Entonces, eso de tener más gente en un equipo, hay corporaciones que te ponen, bueno, tienes el hombre, no sé, el mecánico, tienes el electrónico, tienes el comercial, tienes el de logística, y estás tratando de hacer algo técnico. Entonces, necesitas toda esta gente acá de logística para una cuestión que es muy técnica, quizá no. Entonces, es cuestión de saber seleccionar a la gente. Lo otro es necesario tener interacción personal frente a frente, o sea, lado a lado. Ahora, digo, con la tecnología y ahora sobre todo con la pandemia, todo lo que se ha desarrollado en cuanto a tecnología de comunicación y cómo se aplican, todo eso creo que es menos y menos cierto ahora. Uno puede trabajar esto virtual. En ciertos casos sí se entiende que un equipo tenga que ser colocado, o sea, ubicado bajo el mismo techo para aumentar eficiencias, pero yo no creo que eso ya es tan urgente como lo era antes, o va a ser más predominante como lo era antes. Ahora también tienes equipos virtuales, por ejemplo, en cuestiones de diseño, para acelerar los diseños tienes equipos en diferentes partes del mundo por el tema de los horarios. O sea, tienes gente aquí que está trabajando de día, pero por lo menos en China, nosotros estamos de día, en China están durmiendo. Entonces, cuando nosotros dormimos, ellos siguen tomando el trabajo. Entonces, van y se aceleran los trabajos, sobre todo si son trabajos de diseño. Otro mito que lo oigo también, dice, bueno, tener talento en el equipo te garantiza el éxito. Tienes 4 especialistas top, vas a sacar algo, lo que sea. Y porque tienes esos 4, combinas esas 4 cerebros, ya te va a salir todo bien. No es necesariamente cierto, porque te falta alguien, te falta el que pone todo
juntos, te falta el integrador. La analogía más fácil sería un equipo de fútbol, tienes arqueros, tienes volantes, tienes atacantes, etcétera, pero entonces está bien, todos son buenos y pueden jugar juntos, sí o no. Tienes que tener a alguien que integre todo, tienes que tener ese armador, ese creador, ¿no? No es necesario recompensar a un equipo, ese es otro mito. Si tienes un equipo y sobre todo en proyectos, los vas exigiendo y exigiendo y exigiendo y te sacan los proyectos, no hay ningún tipo de recompensa. Eventualmente la gente se te va y tienes constantemente que estar renovando y eso trae otros problemas porque se te va la experiencia, el conocimiento, todo. Otro mito que hay por ahí es que un miembro del equipo, por ejemplo, tiene siempre que estar disponible y sacrificarse por los demás. Tampoco es cierto. Una cosa es guiar, dar datos y otra cosa es hacerle el trabajo a la otra persona, porque entonces uno pierde enfoque, uno deja de hacer su trabajo por hacer el del otro, no ayuda al equipo. Y ahí siempre dice que bueno, que trabajar para el equipo, o sea, sí, para trabajar para el equipo, pero no para otra persona que es parte del equipo necesariamente. Dos cosas diferentes. Quizás la más importante, que todo depende del líder. Hablamos del integrador, pero ¿qué sucede? El líder, una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. La clave del líder, sobre todo en el área de proyecto, es tener un conocimiento, digamos, claro, conceptual de lo que se tiene que hacer, pero es más importante que él pueda hacer que el resto del equipo pueda trabajar en conjunto, pero él tiene que guiarlo. Por eso es que no puedes traer a alguien de afuera que no conozca tema X y le ponga gente para que haga un trabajo de la rama X. No va a saber. Tiene que ser alguien que tenga por lo menos la parte conceptual muy clara y los objetivos muy claros para que entonces él pueda guiar el equipo y pueda servir de mentor, de guía, motivar, ¿no? Porque digo, un líder, ¿qué hace? Organiza, desarrolla, educa, motiva, trabaja con el equipo, inspira y educa. Fíjate que veo varias cosas que me resultan interesantes que has dicho entre líneas, ¿no? Como, por ejemplo, una inteligencia emocional bien desarrollada por este tema del conflicto, ¿no? Obviamente, si hay confrontación de ideas, yo estoy de acuerdo contigo que ahí es donde salen las mejores ideas y soluciones, pero si tienes un equipo donde a los miembros les da miedo opinar, ahí hay un trabajo mal hecho de liderazgo, claro, y una inteligencia emocional débil entre los miembros del equipo, ¿no? Porque no tienen el valor ni la confianza de expresar ideas que van a ser para mejor. Ya cuando se llega al punto de, bueno, ya lo que diga para no meterme en problemas, pues ya valió madre, perdón la palabra, todo el buen equipo. Si tienes puras estrellas, puros cracks, ya no van a querer tocar el balón. También el delantero solo no va a poder hacer todos esos goles, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante es esta tendencia fuerte que hay para el trabajo en la nube, ¿no? Justo con todos estos equipos que trabajan de manera global, sobre todo en temas que se facilita mucho como en el diseño, ¿no? Efectivamente, tú puedes trabajar 24 horas sin que te cueste caro, simplemente teniendo tus equipos en las partes correctas del mundo, ¿no? Los softwares en la nube te permiten la comunicación efectiva y que justo solo una persona gestione, avale, libere todo el proyecto. Entonces, eso también me llamó mucho la atención y por supuesto el tema de liderazgo, ¿no? Que ya lo platicamos en alguna ocasión antes nosotros, pero justo, o sea, es muy diferente un jefe que un líder verdadero, ¿no? Lo dijiste muy claro y muy bien y correcto. El líder es parte del equipo, ¿no? Claro. Entonces eso me gustó bastante. Y eso es así de los mitos y realidades, así de lo que me ha tocado vivir, de lo que me ha tocado ver, porque tener talento en el equipo, o sea, cuando yo trabajaba en esta empresa que nos compra esta otra y ellos habían comprado otra, bueno, nosotros hacemos máquinas, ustedes hacen cámaras calientes, estos otros hacen, ustedes hacen coinyección, estos otros hacen cámaras calientes y hacen moldes también, entonces ya podemos vender un sistema, ya podemos poner todo juntos y vender un sistema. Entonces él estaba pensando en sumar, estaba pensando en una interdisciplina. Lo que él no tenía idea es que dos cosas. Uno, los productos que ellos tenían no se adaptaban a los de nosotros, no tenían el conocimiento y no había integrador. Pero él era el mero de la empresa y no tenía idea. ¿Y qué resultó ser? Que nada funcionó al final. Y tampoco estaba dispuesto a invertirle, tampoco estaba dispuesto a trabajar para fusionar esos conocimientos, esas disciplinas. Al final no funcionó y fue por eso. El liderazgo no fue correcto. Desde el punto de vista de proyectos, algo que ha sido muy difícil cuando empiezas un proyecto, tienes que integrar a mucha gente, desde la cadena de suministro hasta el de recursos humanos, por si necesitas más gente, ¿no? Para el proyecto. Entonces, cuando inicias el proyecto, haces un grupo de trabajo o asignas a un responsable de cada área para el proyecto. Ese responsable lo que hace es participar en las reuniones, primero para entender el proyecto, de qué se trata, luego, por supuesto, para delegar ya responsabilidades o asignar responsabilidades. Sin embargo, como va avanzando el proyecto, se vuelve más específico, empiezas a enfrascar
enfrascarte ya más en temas pues más puntuales, ¿no? Ya no tanto generales del proyecto, o si bien generales, pero ya el tiempo que le ocupas a temas generales va reduciendo conforme vas avanzando en el proyecto. Entonces ya cuando llegas a ese punto y luego tienes a toda esa gente también se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues a mí ya esto ahorita no me está ayudando, no estoy aportando, y entonces también hay que saber conforme va avanzando el proyecto, cómo vas organizando toda esa comunicación, ¿no? Para no tener a toda la gente involucrada cuando ya, por ejemplo, hay algunos temas que ya se cumplieron, o algunos temas que ya están súper claros y que no van a suceder hasta X tiempo. Entonces también eso es algo muy importante cuando estás trabajando en equipo y desde el punto de vista de proyectos, empezar a interactuar ya con gente más específica o hacer reuniones con grupos de trabajo más pequeños, inclusive hasta tú puedes organizar grupos de trabajo dentro del mismo grupo del proyecto, grupos de trabajo específicos para darle mayor agilidad al proyecto, ¿no? Que también esa parte es muy importante cuando estás trabajando en equipo, saber en qué momento tienes que seccionar a tus grupos de trabajo, ¿no? Claro, y eso es parte del trabajo del líder, o sea, combinar el concepto de tener la gente que se necesita realmente con el concepto de menos bulto, más claridad. Ándale, sí, correcto. Una combinación de ambos. Ya platicamos a lo que nos enfrentamos cuando tenemos un proyecto. ¿Cuáles son los mitos que debemos de considerar? Pero ahora, ¿cuáles son los factores con los que podemos armar el equipo ideal? Ok, para armar un equipo y maximizarle sus probabilidades de éxito, hay varias áreas y quizás no toque todas, pero tengo por lo menos 7, creo por lo menos. No van en un orden de importancia, pero ahí van, ¿no? Uno es la función. O sea, el equipo respalda a un proyecto o respalda a una operación. Que cuando es una operación es más rutinaria, un proyecto es más específico, un proyecto tiene más restricciones de tiempo y tiene un presupuesto probablemente, y eso es un punto. La otra es la estructura de la organización bajo la cual se está trabajando. Eso define, si estamos hablando de un proyecto, estamos asumiendo que alguien va a ser responsable de ese proyecto. La estructura de la organización define el poder que tiene ese responsable de proyecto. O sea, hay organizaciones funcionales, de matriz y proyectizadas. Entonces, en la organización funcional, el gerente de proyecto, vamos a llamarlo así, es el que tiene menos poder. O sea, es donde tiene menos poder, perdón. Él tiene una persona a la que él reporta y él le dice a él qué tiene que hacer y él tiene que ver cómo convence a las otras personas de diferentes áreas para que trabajen en el proyecto que le dieron, pero esas personas no le reportan a él. O sea que esas otras personas no tienen por qué trabajar con él. Eso se la complica al gerente de proyecto. Esa es una organización funcional. La mayoría, por lo menos en plástico, donde yo me desenvuelvo, son así. El de proyecto tiene cero poder sobre las personas que están trabajando en el proyecto. Cero. Tiene que usar poder de convencimiento, tiene que usar 1000 cosas para hacer que trabajen ahí. Tiene también que negociar con los jefes de esas personas que el gerente de proyecto necesita para su proyecto. Y ahí viene el poder de convencimiento y todo lo demás. Tiene que usar hasta su propio superior. Eso, o sea que en la matriz, entonces ya hay matriz débil, mediana y fuerte. Entonces, a medida que se pone más fuerte la matriz, el de proyecto tiene más poder. Entonces, una matriz débil que también se ve en plástico, donde me ha tocado trabajar a mí, yo tenía vamos a decir, un jefe nominal. La gente que estaba en el proyecto tenían sus jefes nominales, pero entonces en ese proyecto, como estábamos dedicados a un proyecto, entonces durante la duración de ese proyecto me reportaban a mí, pero a la hora de las evaluaciones de cómo se desenvolvió tal persona, si se merece un aumento de salarial, eso no es decisión mía, ¿ya? Eso es en matriz. Entonces mientras la matriz se hace más fuerte, el de proyecto tiene más autoridad y más influencia en cuanto a quién quiere en el equipo. Y yo puedo decir, bueno, este es un proyecto complejo, quiero a este acá en diseño, quiero a este en controles, quiero a este otro en proceso, por decir. Pero mientras menos poder tienes, menos influencia tienes en ese caso y se la complican al de proyecto. El otro, entonces, el nivel de motivación del equipo. O sea, aquí donde viene
uno tiene que reconocer o tiene que estar anuentes a las teorías de motivación de la persona. O sea, para que un proyecto tenga éxito, los miembros del equipo tienen que creer en el proyecto también. Entonces hay varias teorías, ¿no? Está la teoría de McGregor, la X y la Y. Entonces la persona X es una persona que necesita supervisión todo el tiempo, no le gusta el trabajo, y la Y es todo lo contrario. Idealmente tú quieres personas que no necesiten tanta motivación, que crean. Eso es más fácil manejar unos de Y que unos X. Está la teoría de Herzberg, que es la teoría de la higiene, los factores de la higiene, en donde te dicen que las condiciones de trabajo son importantes. O sea, si hay seguridad, si hay salarios, si hay un balance, digamos, entre la vida personal y la vida del trabajo, o sea, la vida profesional y la vida personal, si hay balance. Eso afecta a los miembros de un equipo. La teoría Z de Wichi, donde dice que la productividad de un equipo depende en la familiaridad entre los miembros del equipo y qué tanto confíen uno con el otro. Por eso cuando se habla de un equipo que dice, bueno, tal equipo juega de memoria, ya se conocen bien y confían uno con el otro. Uno ya sabe dónde va a estar el segundo y él nada más sueltan la bola porque ya tienen esa confianza que el otro ya está en posición. La teoría de McClelland, dice que, bueno, la persona tiene necesidad de tener logros, o sea, una persona que quiere ponerse medalla, por decirlo de otra manera, tiene necesidad de poder, de autoridad, necesidad de afiliación, tiene que pertenecer a algo, quiere poder y quiere medalla. Son factores de motivación de una persona. La de Bloom, que son teorías de expectativas. Ahí tienes una interacción entre habilidad, motivación y oportunidad, y eso afecta el rendimiento. O sea, si uno no tiene habilidad y no tiene, que es el peor caso, no tiene habilidad, no tiene oportunidad, sea de crecer o de lo que sea, y no tiene motivación, no va a rendir. Y así esa combinación de esos tres elementos van a afectar al rendimiento. Y eso se ve en las industrias. Bueno, estos quieren hacer tal proyecto, eso no sirve, ya yo lo traté hace 2 años, lo traté el año pasado, me están pidiendo que lo haga otra vez, no va a servir. Ya vas con una actitud negativa, con razón o sin ella, porque si tienes los argumentos y tú demuestras que vas a hacer la misma cosa por tercera vez, ya fracasaste 2 veces y puedes probarlo, es una cosa, pero ir con algo, una actitud negativa sin haber visto todo es otro tema. Entonces todo eso se toma en cuenta. Y entonces las jerarquías en cuanto a las necesidades, esa es la de Maslow, ¿no? Que tiene las necesidades fisiológicas, o sea, tener alimento, tener techo, seguridad, necesidad de afiliación, de autoestima y de autoactualización. Esas son las necesidades. Entonces uno tiene que entender a la hora cuando uno ve el proyecto y uno ve de qué se trata el proyecto, uno puede utilizar eso instintivamente, conociendo a la gente y poder seleccionando qué personas se puede utilizar en un proyecto a la hora de armar un equipo. Y eso te puede dar una idea de qué química se puede formar si pones a cierto grupo de personas con respecto a otro. O sea, tiene algo que instintivamente se tiene que tener en cuenta. Eso se estudia en gerencia de proyectos, por cierto, y eso es un punto a tomar. Bueno, el liderazgo, que lo mencionamos anteriormente, o sea, si existe un responsable, cómo se toman las decisiones, muy importante en un proyecto, porque hay formas de hacerlo, ¿no? Hay autocrático, hay democrático, hay por consenso, etcétera, etcétera. Entonces eso afecta cómo va a ir un proyecto, cuáles son las reglas de interacción entre los miembros del equipo, o sea, si hay un código de conducta dentro del equipo, cómo uno se va a dirigir a otros miembros del equipo. Esto juega mucho cuando estás hablando de equipos virtuales con diferentes culturas. Y ahí viene de nuevo el tema que tocaba Manuel, el tema de cultura. Cultura de país, cultura de trabajo. Y entonces el otro punto que hay que tomar en cuenta son las competencias de los miembros del equipo en cuanto a la tarea que se tiene enfrente. ¿Tienes un proyecto complejo o no lo tienes complejo? Y hay 4 ángulos ahí, o 4 ramas, si se puede llamar. Está la parte de innovación, está la parte de tecnología, la parte de complejidad y la parte de urgencia. Entonces, innovación es, claro, ¿qué tan nuevo es lo que estás haciendo? ¿Es algún producto conocido o una cosa totalmente nueva para el mundo? En base a eso vas a necesitar gente con más capacidad o con menos. Tecnología, se explica por sí solo, si hay mucha tecnología o si hay poca. Entonces, si hay mucha tecnología, necesitas más crack. Poca tecnología, ahí puedes ir formando gente. Puedes tener un crack ahí que sirva, ¿no? de guía, y los otros que van aprendiendo. Complejidad, eso lo puedes ver desde el punto de vista de qué tantas piezas movibles tiene el proyecto. O sea, es como una máquina. La confiabilidad de una máquina es inversamente proporcional al número de piezas móviles que tiene. Y el proyecto es así. Si tienes muchos elementos en un proyecto, tienes muchas ramas, se te va a hacer complejo. Entonces, con más complejidad necesitas gente con más experiencia. Y la urgencia, ¿qué tan rápido se necesita sacar el proyecto? Si necesitas a alguien
si no tienes tiempo, necesitas a alguien que sepa y que pueda tomar decisiones de una vez. Si tienes todo el tiempo del mundo, entonces ya puedes ir poniendo, vamos a llamarlo a novatos, gente que está en formación, donde tú tienes tiempo para moverte y todo eso. La combinación de todo eso, mientras más alto tengas cada uno de esos 4 ramas, mientras más duro se te ponga, más complejo se te ponga, entonces el riesgo de tu proyecto incrementa. Y todo eso tiene que tomarse en cuenta. Ahora, en cuanto al proyecto, es válido cambiar el personal del proyecto. Como dice Manuel, hay veces que estás viendo algo muy, digamos, muy global o muy alto nivel, necesitas quizá más gente porque, son diferentes áreas, pero ya una vez que empieza el proyecto vas más granular y entonces ahí ya es válido ir cambiando el equipo de acuerdo a lo que se necesite en el momento. También que los proyectos son dinámicos, o sea, el hecho de que tú tengas un proyecto que lo tengas para sacar en un año, eso no quiere decir que lo vas a sacar en un año. Puede ser que haya un percance en alguna parte y complique todo, entonces ya la persona que tiene el proyecto o gente del equipo de proyecto no puede resolver, tienes que traer a otro que resuelva y que tome decisiones más rápidas para ver si todavía se puede sacar el proyecto en un año o por lo menos minimizar el retraso. O sea que a medida que va el proyecto tú puedes ir moviendo gente. Eso en empresas más con más recursos. En empresas chicas los equipos básicamente están hechos. Lo que hay es lo que hay. Entonces ya ahí es diferente. Entonces uno tiene que hacer más si uno está en una empresa chica y va a tomar más riesgos porque quizá no tenga los recursos para traer gente de otro lado y que los ayude. Ya estás hablando de ahora a algún amigo, algún conocido que quiere echar una mano, una cosa así, pero no más que eso. O sea, que también depende del tamaño de la organización y eso también influye qué clase de equipo puedas tener. O sea, que son 8 puntos que puse aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo. El tema de una empresa global a una empresa más local, pero yo creo que también en empresas locales, en empresas globales, finalmente tus recursos o tus primeros recursos van a ser los que tienes en la planta, ¿no? Sí. Y ya de acuerdo a la complejidad, pues a lo mejor ya vienen recursos del corporativo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, uno de los temas más complicados, supongo yo, para hacer un equipo de trabajo, pues es la restricción de gente. Finalmente, la restricción de gente, por ejemplo, si tú tienes un grupo de trabajo, como en mi caso, somos 3 personas de ingeniería, pues entre las 3 se tienen que repartir todos los proyectos, ¿no? Ya llámese proyectos de desarrollo de nuevos productos o proyectos de mejora en la planta y proyectos para mantener, ¿no? También la operación, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, y en cada área siempre va a haber una restricción de gente impresionante. Sí, claro. Ese creo que es un tema, sí, ese es un tema así muy complicado. En mi caso, otra vez desde el punto de vista de proyectos, generalmente involucramos a gente de todas las áreas y no necesariamente tienen que ser los jefes. Actualmente hoy en día sí tiene muy claro todas las jefaturas tienen muy claro que cuando hay una persona de su área participando en un proyecto, pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De solucionar y de presentar sus propuestas, ¿no? Solucionar problemas y presentar propuestas, ¿no? Para ese tipo. Es muy difícil. Otro punto que mencionabas, de veras, es muy difícil, ¿no? Cuando participas en un grupo así, pues generalmente el líder no tiene ninguna injerencia, ¿no? Con el resto del equipo, y hay veces que también esa parte se complica mucho también. Sí, y es lo más común. Sí. Es lo más común porque no le dan poder. Le dice, bueno, es tu proyecto, tú eres responsable, tú mira a ver qué hace. Básicamente es eso. Así es. Sí. En pocas y si tú no tienes esa habilidad de liderazgo, se complican las cosas, ¿no? Se complican las cosas porque, pues, inclusive, ¿no? Tal vez sí sea el tema de habilidad de liderazgo, pero hay veces, yo lo he visto y lo he vivido, hay veces que yo veo, por ejemplo, los que tienen siempre más trabajo son la gente de mantenimiento y la gente de taller, ¿no? Entonces, a pesar de que tú puedas tener muchas habilidades de liderazgo, si esta persona está sobresaturada de trabajo, pues tiene prioridades, ¿no? O sea, tiene prioridades de que la producción sea continua, ¿no? Claro, o sea, si te pones ahí a ver, ¿qué le vas a dar atención
operación al proyecto o a que continúe la producción, ¿no? Pues sí, te van a decir producción, sí, ¿no? claro. Sí, sí, operación contra proyecto. Por eso es que uno, por lo menos a mí, yo trato, o sea, lo que siempre traté, no siempre se me dio, pero la mayoría de los casos es no distraer a la planta que va a producir con el proyecto. O sea, las pruebas las hacíamos en otro lado. De modo que cuando ya llegaba a la planta es lo que sería el PQ, ¿no? La calificación de producción, la última prueba de producción, hasta ahí, para evitar distraer la planta de todas estas cuestiones. Precisamente por eso, porque la gente de taller de mantenimiento, su prioridad es la operación, no es el proyecto. Exacto. Porque a ellos se les recompensa en base a qué tanto funcionamiento tiene el equipo y qué tantas piezas buenas están embarcando. Sí, entonces, más que habilidades de liderazgo, luego ese tema de saturación de actividades puede complicar, ¿no? El desarrollo de un trabajo, de un proyecto donde está involucrado el trabajo en equipo como tal. Claro, ¿no? Es que es una mezcla de liderazgo con conocimiento, porque también tienes que saber qué necesitas. No es decir, bueno, me falta gente, necesitas tener una idea de quién, si necesitas una persona, quién es. O sea, te haces esa pregunta, voy a pedir que un supervisor me dé una persona. ¿Quién es el que yo quiero? Y te vas por ahí y tratas de sacarlo. Y si no, bueno, vas a tener que tener un plan B. Pero tratas de hacer eso para minimizarle el golpe a la gente. Pero sí, pero eso viene con el conocimiento. Si tú sientes el proyecto, tú tienes una mejor idea de quién es el que necesitas, pero entonces ya ahí usas tu poder de convencimiento en base al conocimiento. El problema se vuelve cuando nada más tienes opción A, opción B, ¿no? Correcto. Y los dos están iguales, ¿no? Correcto, exacto. Eso ahí es donde tienes el problema. Empresa chica. Muy grande. En empresa chica solo tienes opción única. Exacto, sí. Y ahí es donde se complica mucho la situación. Algo que a mí me ha funcionado es siempre involucrar al gerente de planta, ¿no? No, sí. El gerente de planta, porque al final del día hay muchas decisiones que se toman ahí que son económicas, ¿no? Claro. Que son económicas, y ahí es cuando funciona, o tomar una decisión rápida, se toma en esa reunión, ¿no? Y también me funciona por las prioridades que mencionábamos, ¿no? Sabemos que la máquina que está en producción se rompió, pero necesitamos atender este tema del proyecto. ¿Y a qué le damos prioridad? Solamente operación. Sí. Claro. Y entonces, y funciona porque ahí se reescriben, ¿no? Los tiempos, ¿no? Se reescriben los tiempos y esa parte, pues, de alguna forma, pues también baja la presión, ¿no? Porque ya llega un momento en que estás sobre el tiempo y también ya todo es presión y luego la operación se tiene que atender y bueno, ahí es donde ya pueden explotar muchos, puede haber muchos conflictos, ¿no? Claro, pero eso que tú dices se aplica mucho en los corporativos. Cuando se inicia un proyecto, está ventas, está mercadeo, está la gente de planta, está la gente de tercerización, está recursos humanos, está ingeniería, ¿no? Y lo vas a veces hasta si hay temas de propiedad intelectual, hasta alguien del equipo legal está envuelto en el proyecto. Uh-huh. Pero entonces ahí es donde en esas reuniones iniciales, cuando ya se aprobó, asumiendo que existe una metodología profesional de proyecto donde hay un charter, ¿no? Una carta inicial del proyecto ya aprobada, ahí es donde tú dices, bueno, planta, yo necesito una persona de molde, una persona de proceso, una persona de mantenimiento o un mecánico para este proyecto. ¿A quién asigna? Se necesita esto y que se comprometa ahí es donde se tiene que comprometer, que también como parte del proyecto también va a estar alguien del área ejecutiva. Sí. Y ahí es donde se empiezan a barajar nombres para los recursos, ¿no? Tanto recursos humanos como insumos. Ya se empiezan a hacer estos planes. Por ejemplo, vas a hacer una PQ, es un Production Qualification, una prueba de producción ya en planta, ya para que se apruebe el equipo, y bueno, depende de qué exige el cliente o
o cuál sea el criterio, son, no sé, 24, 48 horas de producción a tanto ciclo, tanto de calidad, no más de tantas paradas por, no sé, por el periodo, etcétera, etcétera. Entonces eso implica que es tanto en plástico que se va a consumir y eso tiene un costo, ¿no? Y así se va. Lo que sí te puedo decir es ya para el trabajo en equipo al final es gente. O sea, se trata de personas. Al final las personas son las que ejecutan lo que hay que ejecutar. Entonces ahí lo que es importante es saber, aparte de conocer qué es lo que se tiene que hacer, tener el enfoque claro, las ideas claras, de ahí entonces saber reconocer a qué individuos seleccionar en base a cuál es el enfoque del proyecto, asumiendo que es un proyecto, pero digo, porque para operación es más, ahí tienes más flexibilidad, asumiendo que es un proyecto que es lo más estricto, y en base a eso entonces ya todo el resto sigue. Ahí donde cuando seleccionas a la gente, entonces vas a ver, ¿no?, el tema de competencias, motivación, y lo otro es reconocer el tipo de proyectos, qué clase de características tiene. Son los puntos que mencioné anteriormente: innovación, tecnología, complejidad y urgencia. Eso también te va a ayudar a seleccionar a la gente. Donde tienes una idea de qué se trata el proyecto, ya te va dando una idea de qué personal vas a necesitar. Que lo que mal comienza, mal acaba. Si vas simplemente, tengo un proyecto, selecciono a, B y C, y después vas a ver cómo lo haces, ahí es donde empiezan muchos problemas. Tienes que tener esa idea muy clara. Y eso si estás trabajando con clientes también, ¿no? Porque antes de seleccionar los equipos necesitas saber exactamente qué es lo que se le tiene que dar al cliente. O sea, los entregables, qué es lo que se va a entregar y qué es lo que no se va a entregar también. Los dos, para que no haya duda. Eso no ocurre muy a menudo, y ahí es donde muchos clientes se aprovechan. Bueno, pero tú no me dijiste que no me ibas a dar eso. No, me lo tienes que dar porque lo necesito. Y entonces se complican los proyectos, se alargan y nunca acaban. Pero es básicamente eso. Es gente, tienes que entenderlo, ¿no? Como profesionales, como personas, entender su cultura, sus competencias, sus niveles de motivación. Si nos podemos ir ahí. Sí, yo tengo 2 puntos. Primero, si tú eres, hablando de trabajo en equipo, si tú eres el líder, pues debes de tener esa flexibilidad y debes de tener esa capacidad en qué momento puedes agrandar al grupo o en qué momento debes de reducir el grupo, ¿no? Eso es, creo que, uno de los puntos más importantes, hablando de que si tú eres el líder. Pero si tú perteneces al equipo de multidisciplinario, bueno, primero que nada, pues debes de estar consciente de la importancia que tienes tú en ese grupo, para que también puedas tomar esa responsabilidad, porque creo que lo más común que pasa, y más cuando estamos hablando de proyectos locales, bueno, es que dicen, bueno, o sea, yo sí soy parte del equipo, pero no tienen esa responsabilidad, ¿no? No sienten esa responsabilidad. Entonces, creo que eso es muy importante cuando tú formas parte de un equipo, tomar la responsabilidad que te toca, y empezar y también dar resultados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como estás trabajando con gente, tienes que reconocer todos estos puntos que mencionamos anteriormente, pero todo se reduce a una sola palabra, que es comunicación, y tienes que estar constante comunicación. Sí, tu grupo de trabajo y el comité ejecutivo, ¿no? ¿Sí? A los dos tienes que tener esa comunicación muy clara. Y no solo eso, sino la clase de comunicación, porque a un ejecutivo le tienes que hablar muy así, muy espaciado, más bien, muy global. El que está día a día necesita algo muy específico, la comunicación, pero como líder de proyecto tienes que poder adaptarte a esos dos extremos. Me parece muy poderoso esto de que estar conscientes de que estamos interactuando con gente, ¿no? Entonces yo me atrevo hasta decir que el éxito en general en el trabajo y en la vida va ligado a nuestra capacidad de comunicación. La probabilidad de éxito está directamente ligada a la capacidad de comunicación del equipo en general, en lo que estés, ¿no? Capacidad y calidad de la comunicación. Uh-huh.
Gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos estés disfrutando todos los episodios. Por favor, regálanos una reseña en Apple Podcast, síguenos en tu plataforma favorita de podcast como Spotify y nos encantaría escuchar tu opinión en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Líderes en la Industria. Nuestra página web es líderesenlaindustria.com y nos puedes mandar un mensaje de audio o texto a nuestro WhatsApp, que es +52 55 26 72 49 15. Gracias.